Usa la fórmula de cambio de base para encontrar el logaritmo en base 5 de 100 y aproxímalo a la milésima más cercana. Y bueno, recuerda que yo te decía que utilizamos bastante la fórmula del cambio de base porque la mayoría de las calculadoras no tenemos el logaritmo en base 5. De hecho, en la mayoría de las calculadoras solamente tenemos dos logaritmos. El logaritmo en base 10, que es el log, y el logaritmo en base e, que es el logaritmo natural. Por lo tanto, la fórmula del cambio de base me ayuda bastante para que yo pueda expresar cualquier logaritmo en base 10 o en base e. Y es la fórmula del cambio de base, que es lo que me decía, que el logaritmo en base a de b, esto lo podemos ver como el logaritmo en base x. Ojo, x es una nueva base, la base que tú quieras. El logaritmo en base x de b. Ya esto hay que dividirlo entre el logaritmo en base x, entre el logaritmo con mi nueva base, pero tomándome el logaritmo en base x de a. Y déjame ponerlo con los mismos colores para que no te confundas, para que todo quede con mucho sentido. Bueno, esto es lo que me dice mi fórmula del cambio de base, que podemos expresar el logaritmo en cualquier base como una división de logaritmos en una nueva base, en una base distinta, que por cierto, en esta ocasión x puede ser pues precisamente lo que queremos, logaritmo en base 10 o logaritmo en base e. Y por cierto, seguramente alguna vez has visto log de x, pues solo quiero recordarte que log de x es lo mismo que logaritmo en base 10 de x. Cuando alguien pone log de x, está asumiendo que es logaritmo en base 10 de x y exactamente igual para el logaritmo natural. Si te ponen ln de x, están asumiendo que es el logaritmo en base e de x. Muy bien, pero lo que nos sirve es el logaritmo en base 10. Por lo tanto, vamos a escribir aquí mi problema, el logaritmo en base 5 de 100, y esto lo quiero poner usando la fórmula del cambio de base en un logaritmo con una nueva base. Que por cierto, vamos a usar la base 10. Entonces esto me va a quedar como el logaritmo, y déjenme usar los mismos colores. Logaritmo en base 10, que es mi nueva base, de b, pero b en este caso vale 100. Y a esto hay que dividirlo entre el logaritmo en base 10, que es mi nueva base, de 5. Es decir, el logaritmo en base 10 de a. El logaritmo en base 10 de 5. Y lo bueno es que nos dejan usar calculadora. Sin embargo, para la parte de arriba no necesitamos calculadora. El logaritmo en base 10 de 100 es lo mismo que preguntarnos a qué potencia tenemos que elevar el 10 para que nos dé 100. La respuesta es 2. Entonces, esto se puede simplificar a 2 entre el logaritmo en base 10 de 5. Pero lo que no sabemos es el logaritmo en base 10 de 5. Así que para ello vamos a usar la calculadora. Aquí tengo a mi Texas TI-85 y voy a calcular el logaritmo en base 10 de 5. De hecho, mejor vamos a calcular de una vez 2 entre el logaritmo en base 10 de 5. Pero recuerda que el logaritmo es lo mismo que el logaritmo en base 10, por lo tanto 2 entre el logaritmo de 5. Pues esto es lo mismo que 2.861. 2.8613, pero si lo redondeamos a la milésima más cercana me va a quedar que esto es aproximadamente porque lo estamos redondeando, 2.861. Y ya está, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque 5 al cuadrado es 25 y 5 al cubo es 125 y 2.861 está más cercano a 3 que a 2. Por lo tanto, si nosotros elevamos el 5 a la potencia 2.861, o de hecho si quisiéramos más exactos tendríamos que elevar el 5 a esta potencia que tenemos aquí arriba, pero vamos a elevarla a nuestro resultado aproximado a milésimos. 2.861, si elevamos el 5 a esta potencia, me da 99.9431, que esto es muy cercano a 100. Y de hecho, si quisiéramos que nos diera 100, tendríamos que elevarlo al resultado con todos los decimales que nos dio la calculadora. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro resultado utilizando el cambio de base. Pero todavía no te vayas, me gustaría enseñarte de dónde sale esta fórmula mágica. ¿Sale de la nada? ¿Nunca te has preguntado por qué funciona esta fórmula? Y bueno, para ver esto, lo que quiero que veamos primero es logaritmo en base a de b. Vamos a intentar probar esta fórmula del cambio de base. Así que vamos a tomarnos el logaritmo en base a de b y vamos a suponer que esto es igual a otro número. Voy a tomarme al número c. ¿Por qué? Porque si yo escribo esto en nuestro lenguaje exponencial, del cual ya hemos hablado bastante, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, como a elevado a la potencia c. Esto es lo mismo que b. Recuerda que estas dos expresiones son exactamente iguales. Déjame ponerlo con el mismo color para que vayamos con mucho cuidado viendo de dónde sale cada una de las cosas.
a elevado a la c es igual a b. Esta expresión es equivalente a tomarme el logaritmo en base a de b igual a c. Y bueno, ¿qué pasa si ahora yo me tomo el logaritmo en cualquier otra base o inclusive en base a de ambos lados de la igualdad? Como es una igualdad, si me tomo cualquier operación igual de ambos lados de la ecuación, la igualdad se conserva. Más aún, si yo me tomo, por ejemplo, el logaritmo en base, no sé, vamos a utilizar la base que queremos, la base x. El logaritmo en base x de la primera parte de esta igualdad, de a a la c. Y después me tomo el logaritmo en base x de la segunda parte de esta igualdad, es decir, el logaritmo en base x de b, pues la igualdad se va a seguir conservando porque estoy aplicando la misma operación a ambos lados de mi igualdad. Por lo tanto, puedo decir que el logaritmo en base x de a la c es igual al logaritmo en base x de b. Y bueno, ahora si recordamos una de las propiedades de los logaritmos que hemos visto en estos últimos videos, una de ellas me dice que las potencias siempre bajan multiplicando al logaritmo. Es decir, que esto es lo mismo que c veces el logaritmo en base x de a. Lo único que estoy haciendo es bajando la potencia multiplicando al logaritmo por una de las propiedades de los logaritmos, c veces el logaritmo en base x de a, y esto es igual al logaritmo en base x de b. Muy bien, ¿y qué pasa si ahora despejo a c? Vamos a resolver esto para c. Y bueno, para esto lo que voy a hacer es dividir ambos lados de la ecuación entre el logaritmo en base x de a. Y entonces me quedaría logaritmo en base x de b entre el logaritmo en base x de a. Lo que estoy haciendo es pasando el logaritmo en base x de a del otro lado dividiendo. Esto por una parte, mientras que por la otra parte c es igual al logaritmo en base a de b. Bueno, de hecho espera, déjame escribir todo en los colores originales. Sé que ya sabes más o menos por dónde va todo este asunto, pero en los colores originales se va a ver mucho más padre y se va a ver mucho más entendible. Así que el logaritmo en nuestra nueva base x de b entre el logaritmo en base x en nuestra nueva base de a. Lo que estoy haciendo es dividiendo ambos lados de la ecuación entre el logaritmo en base x de a. Esto tiene que ser igual a c, pero c es igual al logaritmo en base a de b. Esto porque fue justo de ahí donde partimos, y por lo tanto si c es igual a esto y es igual a esto, entonces estas dos cosas son iguales. Logaritmo en base x de b entre logaritmo en base x de a es igual a logaritmo en base a de b, lo que es precisamente mi fórmula del cambio de base, que es lo que yo quería probar. Que por cierto, en este ejemplo, b valía 100, a valía 5 y x era nuestra base 10.